conectado a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el doctor Alejandro Vanegas. Hablaremos con él sobre la consulta popular, los resultados y el análisis que él tiene al respecto. Buenos días, doctor. Buenos días, Sofía. Buenos días, Alex. Buenos días a todos los que nos escuchan en la radio y por las distintas plataformas. ¿Cómo ven los resultados de la consulta popular? ¿Será que el gobierno se confió mucho en las encuestas sobre la popularidad del presidente de la República? ¿Este es un resultado que tiene que ver con la gestión del presidente o realmente se analizaron las preguntas? Ahí van dos preguntas en una, doctora. Bueno, yo creo que muchos dicen que Ecuador es impredecible, ¿no? Pero si vemos los últimos meses, y esto es la falta de atención en salud, como comentaba Alex, por ejemplo, en los centros penitenciarios, y esto se replica en todo el país, si vemos la deserción escolar, si vemos la falta de trabajo y principalmente vemos que la inseguridad se mantiene en altos niveles, además de la crisis que hubo como consecuencia del paro nacional, pues claro, ya se sentía la posibilidad, ¿no?, de que el gobierno pudiese ser derrotado, más allá de que ciertas encuestadoras señalaron que pues no le había afectado. Y posterior a esto, creo que sí, dos puntos importantes. Uno, la ciudadanía valoró las preguntas, evidenció que íbamos a entrar nuevamente a una situación de inseguridad jurídica y que eso no era lo viable para superar estas crisis. Y segundo, bueno, y adicionalmente expresó su rechazo mediante el voto a un gobierno que no ha establecido políticas públicas para atender sus necesidades básicas. Ahí está, ¿no? 7:08. Doctor, qué gusto saludarlo y desde luego saber sobre esta situación. Entendemos que habíamos informado que en el exterior ganó el sí y acá en el país ganó el no. ¿Cómo ve esta situación? ¿Será que quienes están afuera no viven ni palpan o la expectativa que tienen es muy distinta en relación ya al entorno de vida que tiene? ¿Ha influido mucho en eso? Bueno, en las últimas elecciones presidenciales, ya de manera mayoritaria el gobierno nacional tuvo el apoyo, el oficialismo tuvo el apoyo de nuestros hermanos en el exterior. Creo que una cuestión de la información que llegaba hacia otros lugares, pero vemos ya el retroceso significativo, que si Prejuicio ganó en el exterior, ya no con la diferencia o magnitud con la que había ganado en la segunda vuelta presidencial, porque aquí hay que estar claros, ¿no? Esta elección había un candidato que era el gobierno nacional y el presidente de la República, y por lo tanto no pueden decir, no, es que él no estaba en la papeleta. Sí estaba, el gobierno estaba en la papeleta, le hizo campaña. Y bueno, y luego se palpan diferencias importantísimas, Alex, como usted bien lo señala, con lo que se vive en el Ecuador, un país que lamentablemente, a pesar de todas las reformas normativas, del aumento del IVA, de la conmoción y guerra interna, bueno, la violencia continúa el día en día en nuestras calles. Entonces, es un gobierno que el pueblo ecuatoriano le ha dicho, trabajen en las políticas públicas que necesitamos urgentemente. Doctor, pero esto no es un rechazo, lo que entiendo sería un rechazo a la falta de resultados de la gestión del presidente, pero no sería un rechazo también generalizado a todo lo que es el Estado, porque muchos dicen que no es que ha ganado la oposición, a pesar de que no se vio hacer una campaña exhaustiva por el no. Ellos se atribuyen haber ganado la consulta popular. Pero ¿no será un rechazo a todo lo que tiene que ver con política en el país y todas las gestiones en todos los estamentos del Estado? Primero, esto es un triunfo netamente ciudadano y coincido con usted, Sofía. La ciudadanía se ha expresado, los ecuatorianos, no un movimiento o un partido político en particular. Y la ciudadanía ha mostrado una apatía por la política, sin lugar a dudas, y un rechazo adicionalmente por el gobierno nacional. Un gobierno nacional que pretendía y creía que íbamos a tener elecciones próximamente para asambleístas constituyentes, dieron nombres inclusive para sus candidatos. Un gobierno que pensaba que iba a haber un referéndum aprobatorio de una nueva constitución, ya había número
de artículos de la Constitución. Y un gobierno que pensaba que iba a haber nuevas elecciones presidenciales próximamente. Entonces, sí, considero que es un rechazo a la política en general, una apatía principalmente, y un rechazo a las políticas del gobierno nacional. Doctor, bien decirlo, ¿no? Pero a veces aclarando un poco más el agua para saber si lo puedo consumir. Dice usted una aceptación, una victoria o la reacción que pueda tener la ciudadanía, netamente ciudadana. ¿Qué tal si puede decir netamente correísta? Porque también hubo gente que se fue por el sí. ¿Podríamos ver esa lectura de otra manera? Pero creo que sería un error verlo como un triunfo netamente correísta. Creo que el correísmo participó activamente y sin lugar a dudas fue uno de los múltiples factores para que él no haya ganado la consulta, pero atribuirle exclusivamente al correísmo este triunfo sería un error, porque también tuvo participación de la CONAE en la Sierra Central, en ciertas zonas de la Amazonía. En la protesta social que tuvimos hace pocos meses también tuvo una influencia importantísima. Y bueno, vocerías digitales que se realizaron con ciertos perfiles que le presentaron argumentos para votar por el no. Entonces creería que la exclusividad del triunfo al correísmo sería una equivocación. Doctor, concuerdo con usted, sobre todo porque hay gente que conozco que estaba con Noboa y que de repente dijeron no voy a votar. Por múltiples factores. Podrá haber sido también la falta de comunicación o de certeza que les diera al pueblo el ir a una consulta popular, a una asamblea constituyente, sin tener claro qué es lo que se iba a cambiar en la asamblea constituyente. ¿Será, como dicen, no darle un cheque en blanco al presidente sin saber realmente lo que va a hacer? ¿Sería ese el caso si hubiese perdido única y exclusivamente la pregunta 1 y 4, la A y la D, que eran sobre las bases militares y una nueva asamblea constituyente? Pero la derrota fue en las 4 preguntas, en preguntas gancho como la reducción de asambleístas o eliminar los fondos partidistas. Entonces, el rechazo ya fue generalizado, no fue simplemente el no entender la pregunta o las consecuencias de aprobar la pregunta, sino un rechazo en cuanto a que la única provincia, por dar un ejemplo, en la cual se ganó el sí fue en Tungurahua. Y en el resto del país ganó el no. Entonces, no creo que sea única y exclusivamente aquello, sino un rechazo por las políticas públicas de un gobierno nacional que no ha sabido enfrentar las complicaciones que está viviendo la ciudad. El tema de seguridad en la provincia de Tungurahua es donde menos se vive. Cuenca es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, incluso la han calificado. ¿Será que es el factor preponderante la seguridad en el país? Porque el resto del país siente esa necesidad, y sobre todo en la costa, que es donde más ha perdido la consulta popular el presidente de la República. ¿Será que ese es el factor que más reclama la ciudadanía? Sin lugar a dudas es el factor más preocupante de la ciudadanía, y por eso añado también, me parece que es un error del gobierno nacional que si hubo una crisis de gabinete y una rectificación de ciertos perfiles, digámosle /reciclaje, en ciertos ministerios, era fundamental también valorar si lo que se estaba realizando en el Ministerio del Interior y de Defensa es suficiente para justamente combatir la crisis de la delincuencia, donde las tasas de homicidio, de secuestros, de amenazas son muy altas. Creo que ahí el gobierno nacional nos queda debiendo. Ahora, luego de conocer los resultados por parte de la consulta popular, ¿cree usted que fue muy prematuro, al menos por parte del primer mandatario? Bueno, vamos armando así las reglas del juego. Usted, señor ministro, se va y armar todo eso. La misma vicepresidenta, usted se va a encargar de la salud. ¿Cree usted que estas reglas del juego que está poniendo ahora están siendo correctas? ¿Esto está al menos desprestigiando las decisiones que está tomando luego de conocer el resultado de la consulta popular?
Creo que fueron decisiones un tanto improvisadas, Ya. un shock. Evidentemente el gobierno nacional no se esperaba la derrota que tuvo y creo que ningún consultor político ni ninguna encuestadora, pero hay que asumir los problemas y él no lo ha asumido de una manera adecuada y correcta. ¿Por qué? Primero porque los perfiles para ciertas carteras de Estado no son los idóneos, no son los adecuados. Y segundo porque lo que el país en este momento requiere es unidad, es concertación, es diálogo, es deliberación. Y lo que vemos son perfiles que van a radicalizar la polarización, lo cual en esta situación en la que está el gobierno nacional y el país con múltiples crisis no debería vivir. Y solo como dato adicional, las siguientes elecciones son aproximadamente en 14 meses, que son las seccionales del 2027. Es un largo periodo de tiempo para el gobierno nacional que se ha mantenido con elecciones constantes. ¿Cree usted que no hay el asesoramiento apropiado para que el primer mandatario tome las decisiones correctas por el bienestar del país? Podría ser, y aquí lo importante es que el gobierno nacional rectifique, que nos podamos unir en ejes temáticos importantísimos, o sea, todos los actores políticos, sociales, para poder superar los problemas del país. Todos queremos eso, todos queremos superar estas crisis y todos queremos vivir mejor. ¿Qué dice usted? Podría ser, ¿no? Me quedaría con el podría ser. Me quedo como, te doy o no te doy el vuelto, pero yo creería que sí, al menos como opinión personal, ¿no? Las cosas de manera apresuradas, toma uno, toma lo otro, y eso incluso para que el país, nosotros los ciudadanos, podamos decir, bueno, se va a plantear las cosas y a estructurar bien las bases. Así nos vamos a mantener. Bueno, vamos a ver y darle un porcentaje de esperanza de que las cosas marchen de la mejor forma. Podríamos manejar y tener esa lectura. Esperemos así sea, esperemos que el gobierno nacional rectifique, es necesario. Tenemos múltiples crisis, como lo señalé, en lo social, en lo económico y en lo criminal. Y si el gobierno nacional no toma las decisiones más adecuadas, este problema se va a ahondar aún más y será muy complicado salir de los mismos. Claro, de decisiones que si se toman no motiven a las comunidades a salir a las carreteras, cerrarlas, y esto siga generando malestar y prácticamente bloquee la intensidad que tenemos nosotros los ecuatorianos seguir progresando. Mi estimado doctor Alejandro Vanegas, últimas palabras para despedir esta entrevista aquí en la 96.9. Muy agradecido por la gentil invitación, Alex, Sofía, un gusto compartir con ustedes. Y en efecto, considero que el país necesita concertación, unidad, necesita superar estos graves problemas y dialogando, deliberando, que las decisiones que se vayan a adoptar sean tomando en consideración a los más afectados, a los más necesitados, para que este país pueda salir adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor.